El día de hoy veremos la ley de Ohm. La ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley utilizada para la energía, para la electricidad con referencia al voltaje. Puede ser relacionada con este ciclo cardíaco para entender mejor la diferencia de presiones. Es así que gracias a la ley de Ohm vamos a tener que el flujo sanguíneo, que está representada por una onda Q, ¿sí? El flujo sanguíneo. Y además sabemos que el flujo sanguíneo tiene esas moléculas, esas partículas, la sangre misma genera esa energía, entonces es equiparable con esta ley el ciclo cardíaco como tal. La ley de Ohm nos dice que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presiones e indirectamente proporcional a la resistencia. A partir de ahora, cuando vean esta fórmula o cuando vean una fórmula que tiene un indicador hacia arriba y un indicador hacia abajo, siempre es de la misma manera. Lo que está arriba es directamente proporcional y lo que está abajo es inversamente proporcional. Ahora, flujo sanguíneo entendemos, es decir, la sangre que va a ir de la aurícula al ventrículo, del ventrículo izquierdo a la aorta, del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Cuando hablamos de diferencia de presiones, ¿a qué nos referimos? Diferencia de presiones entre dos compartimentos, entre las aurículas y los ventrículos, entre el ventrículo izquierdo y la aorta, entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. La diferencia de presión determina el flujo sanguíneo, la velocidad del flujo sanguíneo. Ahora, el flujo sanguíneo es igual que la difusión. ¿Qué es el proceso de difusión? Es el paso de una sustancia de mayor concentración a menor concentración. Lo mismo pasa con la sangre. La sangre va a ir de más concentración a menos concentración. Pongamos el ejemplo para que me puedan entender bien y cuando veamos ciclo cardíaco se entienda por qué se producen las distintas fases. Estamos ahora en la habitación. Si acá en la habitación hay una presión de 100 milímetros de mercurio y afuera hay una presión de 10 milímetros de mercurio, ¿de dónde a dónde irá la sangre? Efectivamente, de aquí adentro hacia afuera, va a ir de donde hay más a donde hay menos. ¿Con cuánto de diferencia de presión? Con 90 milímetros de mercurio. Si aquí hay 100 y afuera hay 10, hay una diferencia de presión de 90 milímetros de mercurio. Es una muy buena diferencia de presión. Por lo tanto, el flujo sanguíneo va a ser a chorro, va a ser de forma rápida. Otro ejemplo con las mismas situaciones. Si aquí adentro tenemos una presión de 100 milímetros de mercurio y afuera hay una presión de 90 milímetros de mercurio, ¿de dónde a dónde irá la sangre? Nuevamente, de aquí adentro hacia afuera. Pero ahora la diferencia de presión es menor. Ahora tenemos una diferencia de presión de ¿cuánto? De 10 milímetros de mercurio apenas. Cuando la diferencia de presión se acorta, es menor, el flujo sanguíneo se hace lento. Ese flujo irá gota a gota. ¿Sí? Consideremos eso. Es así que cuando hablamos de diferencia de presión, decimos lo siguiente. ¿Por qué decimos el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presiones? Significa que si aumenta la diferencia de presiones, va a aumentar el flujo, como acabamos de ver. Si aquí hay 100 y afuera hay 10, buena diferencia de presión, aumenta la diferencia de presión, aumenta el flujo sanguíneo. Si disminuye la diferencia de presión, significa que ha disminuido el flujo sanguíneo. La diferencia de presión, como están viendo, es directamente proporcional, ¿no? Disminuye la diferencia de presión, disminuye el flujo sanguíneo. Aumenta la diferencia de presión, aumenta el flujo sanguíneo. Otro elemento importante, ahí tenemos la diferencia de presiones.
Y un elemento importante del cual tenemos que hablar es la resistencia. La R es de resistencia. ¿Qué es resistencia? Es una fuerza contraria a una presión inicial. Siempre todo en la vida tiene resistencia. Es un ejemplo que siempre les doy a mis estudiantes también. Siempre hay resistencia en todo. Chicos, van a hacer su portafolio, tienen que hacer su tarea. ¿Pero por qué, doctora? ¿Por qué hay que apuntar? Siempre hay resistencia a algo. Mi amor, tienes que limpiar tu cuarto, tienes que hacer tu cuarto, te dice tu mamá. ¿Pero por qué, mamá? Lo puedes hacer el fin de semana, pero siempre hay resistencia a todo. Las cosas de la vida también generan resistencia. No queremos cumplir las normas, siempre hay resistencia por parte del ser humano y eso es por las leyes de física también. Una presión inicial te va a generar una resistencia. Por ejemplo, yo soy peso inicial, yo soy presión. Me estoy apoyando en la pared. ¿Quién está generando la resistencia? Efectivamente, la pared, la pizarra. Yo soy peso inicial, estoy parada. ¿Quién está generando la resistencia? El piso, ¿sí? Supongamos que esta pared fuera de plastoformo. La presión va a vencer a la resistencia. Si suponemos que el peso es mayor mío, soy un peso equivalente a Hulk, no lo sé, una presión bastante intensa. Esta presión si la presión es excesiva, va a sobrepasar la resistencia, ¿sí? Entonces, con la resistencia es inversamente proporcional. ¿Qué significa con la resistencia? Significa que si la resistencia está disminuida, el flujo sanguíneo está aumentado, es decir, hay más presión, por eso disminuye la resistencia. Si disminuye el flujo sanguíneo, si hay poco peso, significa que hay más resistencia. ¿Sí? Este elemento es importante también para entender las modificaciones fisiológicas que se producen en el ciclo cardíaco. Los ruidos cardíacos son 3 normales, 1 patológico. El primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia. El segundo ruido, el cierre de la aórtica y de la pulmonar. El tercer ruido cardíaco a veces se presenta en niños menores y pacientes jóvenes menores de 30 años. Y el cuarto ruido cardíaco nunca lo vas a escuchar porque es patología auricular. La ley de Ohm es importante para entender el flujo sanguíneo en el ciclo cardíaco. Es así que tenemos el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presiones e indirectamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa? Que si aumenta el flujo, aumenta la diferencia de presiones. Si disminuye el flujo, disminuye la diferencia de presiones. Sin embargo, con la resistencia es lo contrario. Si aumenta el flujo, disminuye la resistencia. Si disminuye el flujo, aumenta la resistencia. Ahora sí estamos preparados para poder entender el ciclo cardíaco. Sin duda alguna vas a poder entender cada uno de los episodios y cada una de las fases, cómo se producen y cómo se genera este bombeo cardíaco. En el siguiente video estamos hablando con totalidad el funcionamiento del ciclo cardíaco. No te olvides suscribirte, compartir el video, darle like, cualquier duda en la parte de comentarios. Sígueme en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube como Doctora Barreto. Gracias, guaguitas. Nos vemos en el siguiente video.